arrancar el tema de hoy. Ahí está, ya está. Bueno, vamos a ir arrancando el tema de hoy, que es el tema de la vergüenza. Es un tema hermoso, que como todos los temas y como todas las emociones, como siempre les digo, no las veo ahora, a ver, quiero saber si me están escuchando. A ver, Adri, que te vea vos, haceme con esto, perfecto, ahí está. Bueno, vamos a arrancar ya con el tema de hoy, que es el tema de la vergüenza. Sí, es un tema muy poderoso, un tema muy importante, que como todas las emociones, como siempre decimos, tiene una parte funcional y una parte disfuncional, que es lo que puede perturbar, lo que puede generar mucho malestar. ¿Sí? Entonces, decimos que la vergüenza es un sentimiento necesario y que socialmente es valioso. Ahora vamos a explicar en qué sentido es valioso. Y que en paralelo, ¿sí?, la vergüenza puede resultarnos un sentimiento perturbador para la persona que lo padece. ¿Qué quiere decir todo esto? Por un lado, como hablamos siempre, todas las emociones salen a la luz o las empezamos a sentir en lo corporal, lo sentimos en el malestar o en el no malestar, por algo que dispara la emoción. Hoy nos vamos a focalizar en lo que es la vergüenza, y como todas las emociones, hay una parte funcional y una parte disfuncional. Entonces, la parte funcional es cuando nosotras podemos, que si nos equivocamos o que si nos pasa algo, sentir esa vergüenza, ¿sí? Porque es algo natural y socialmente es valorado. Vamos a poner ejemplos de sinvergüenza, ¿sí? Por ejemplo, un juez que hace un fallo, por decirlo de alguna manera, mal, digamos, corrupto, ¿sí? O por ejemplo, no sé si se acuerdan, un jugador de la NBA, yo no recuerdo el nombre, pero que agredió a un contrincante y lo mordió y le arrancó un pedazo enorme de la oreja. ¿Se acuerdan de ese caso famoso? Bueno, y que no se hace responsable, ¿sí? O un soldado que, por ejemplo, en combate desaparece del combate. Son todos casos de personas que son sinvergüenza. Ahí Sarita pone Suárez. Puede ser, no sé, no recuerdo el nombre de él, pero bueno, son casos de personas que no se hacen responsables, y recuerden que siempre hablamos de poder responder por lo que nosotras hacemos. Entonces, decimos que la vergüenza tiene varias facetas, varias caras. La parte, como les dije, necesaria y funcional, que es valorada desde lo social, y la parte que no, que es disfuncional y que necesitamos entender a qué me refiero con disfuncional para poder, una vez que la entendemos, transformarla y sacar de ahí un aprendizaje para no pasar esa vergüenza. Es decir, que hay muchos momentos en los que por determinados momentos nuestra expresión libre, ¿sí?, el expresarnos, el estar siendo de manera autónoma, automática, ¿sí?, o espontánea, se va a ver limitada por esa vergüenza que estoy sintiendo, por esa emoción. Bueno, Dani, bienvenida. Ahí veo a Dani, una amiga mía, una coach. Impresionante, Dani, ahí estás. Bueno, muy, muy buena persona, muy buena amiga y muy buena coach. Bueno, entonces estamos hablando de lo que es justamente la vergüenza. Entonces, tenemos que saber que cuando hay una situación de vergüenza y nos genera la parte disfuncional, genera mucho desorden, nos va desorganizando y sentimos esa vergüenza que nos va a poner muy mal, porque el desorden justamente genera el malestar, como muchas otras emociones que ya trabajamos, ¿sí? Entonces, hablábamos de las personas que no reconocen la vergüenza, ¿sí? Cómo la sociedad le va a reclamar, ¿sí? Si fue un juez que hizo un fallo con corrupción, la sociedad por lo general reclama. Pero hoy nos vamos a concentrar en esto que yo les estaba diciendo, justamente, de los casos que sí podemos trabajar y que están en nosotras y que nos hacen justamente a esto de, espera un segundito que pongo, esta no es. No, esto no. Ahí, no, perdón, ahí.
Ahí está. Entonces, cuando les decía ejemplos de que nos afectan en lo cotidiano, ¿sí? Me da vergüenza cantar en público, me da vergüenza subir un escenario, me da vergüenza ir a una fiesta, porque por ahí me siento que estoy con una ropa que no es la que me quería poner, o porque tengo unos kilitos de más. Distintos motivos que me afectan a mi expresión libre y a mi expresión espontánea. Entonces, en este sentido, va a tener mucho que ver con todo lo que venimos hablando en relación a lo que es la autoestima, cómo afecta la autoestima, cómo estoy yo parada en relación a lo que me toca hacer, porque por ahí una persona que está calificada, que está preparada para una determinada situación, por alguna situación de vergüenza, ¿sí? Por ejemplo, un actor puede ser un excelente actor, pero le agarra la vergüenza del pánico antes de entrar en escena y algo lo va a trabar y lo va a hacer sentir ese desorden y esa desorganización que le genere tanto malestar que le va a costar salir a escena y poder hacer su trabajo, que por ahí es muy capaz en eso. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Yo les voy a contar una historia que es de una nena. Ese ejemplo es a modo teórico, ¿sí? Y lo pongo porque tiene todas las partes que necesito para poder explicarles quién es el avergonzador, quién es el avergonzado, todas las partecitas que forman a una situación de vergüenza. Cuenta una nena que estaba en un micro volviendo a la casa de la escuela y que no pudo controlar esfínteres. Esta nena era socialmente muy bien aceptada, una nena que tenía muchas amigas, era muy querida y que a la vez era muy buena alumna. Yo me imagino que será una nena de primer grado, ¿no? Porque 5 años y que era muy buena alumna, algo que no funcionaba. Pero el caso es que esta nena estaba en el micro de la escuela y evidentemente se le escapó el esfínter, no pudo controlar el pipí, se hizo encima, y en eso, ¿qué pasó? Los amigos la señalaron y le hicieron pasar vergüenza, y la nena se defendió diciendo, no, eso estaba de antes, yo a mí no se me escapó. Cuando llegan a la casa, la nena baja del micro, la mamá la recibe, la abraza, y la mamá, sin saber que la estaba de alguna manera avergonzando, le dice, se te escapó el pis. Y la nena se hundió en la mamá, se abrazó fuerte, como queriendo decir que no me vea nadie, tierra trágame. Y la maestra, atrás de eso, acusándola, diciendo, ella dijo que ya estaba de antes el charquito, que ella no había sido, con que fue ella. Bueno, los compañeritos empezaron a reír y la nena no quiso volver a la escuela no sé cuánto tiempo. ¿Qué pasa? Esa situación de que se prolongó en el tiempo, que por ahí fueron unos minutos, para la nena fue eterno, porque fue un montón de tiempo donde ella estuvo avergonzada, donde ella de repente sintió esta sensación de humillación, de vergüenza, frente a todos sus compañeros que hasta hace un ratito ella se sentía querida, aceptada, valorada, y frente a esa situación de no controlar el interés, quedó expuesta, ¿sí? Como el fallo de ella, como que hay algo que ella no controló. Como les dije, esto es un prototipo, es un ejemplo, ¿sí? Donde lo que trato de mostrarles es distintas partes que pasan en situaciones de vergüenza. En la performance de la persona hay algo que está fallando, que en este caso fue que no controló el esfínteres, ¿sí? Después vamos a ver ejemplos de adultos, pero yo les quiero que entendamos los personajes que aparecen en la historia. Entonces, hay una nena que era muy buena alumna, valorada y querida, y que de golpe falla, y está eso en exposición, y ella se ve ahí identificada. Por otro lado, también está cómo impacta en esa nena la mirada del otro. Recuerdan ustedes que charlamos, cuando hablamos, creo que fue la vez anterior, cuando hablamos de cómo impacta en mí la mirada del otro, ¿sí? También afecta la autoestima. Si ella ve que todos los compañeritos están riendo de ella, burlándose, a ella le afecta eso, y le impacta de 1 a 10, por ahí 10, impacta en ella la valoración de los amiguitos. Después tenemos lo que es
avergonzador, ¿sí? A ver, bueno, acá está, ¿sí? La nena avergonzada, que no quería volver al colegio. Después tenemos lo que yo les decía, que sentir la vergüenza y la humillación es algo muy doloroso, que desorganiza muchísimo a la persona, es un daño que le hace, que encontrarse con eso, la verdad que le genera mucho malestar a la persona. Después tenemos lo que es el avergonzador, ¿sí? Que de alguna manera es como que va pisando a los de abajo, ¿sí? Como que los va opacando, y genera mucho malestar. Entonces, no sé si se acuerdan cuando hablamos de víctima protagonista, que hablamos de que muchas veces cuando una persona está en este caso avergonzando a otra, lo que trata de en su discurso decir es: yo hablo del otro, de lo que el otro se equivocó, de lo que el otro falló, porque de esa manera yo quedo impecable, quedo intacto, como decíamos de la persona que tiene un papel de víctima, ¿sí? La culpa la tiene el encargado, la culpa la tiene la inflación, la culpa la tiene el clima, siempre lo ponen otro. Es como que el avergonzador estuviese en este momento diciendo: jaja, vos querías impresionarnos, nosotros que te admirábamos, y mira, al final te haces pis encima, ¿no es cierto? Entonces lastima y hiere al otro, y de alguna manera es como que le dice: vos quedás fuera de nuestro círculo, como que lo está castigando. Y esto, obviamente, llevado, por ejemplo, a grupos de adultos, a grupos de adolescentes, puede pasar en distinta medida, pero siempre están los mismos personajes, ¿sí? Es como que hay un avergonzador, hay un avergonzado, y siempre hay una persona que es la que falló. Hay un hecho que es el que disparó, ¿sí? La emoción, que en este caso es la vergüenza. Hay algo que detona y que hace que detone la situación. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de grupos sociales, ¿sí? Por ejemplo, los adolescentes. Yo no sé, pero cuando era mi época de ser adolescente, todas nos vestíamos de determinada manera, con las medias bucaneras, con la pollera Aquiles escocesa, y tenés que pertenecer. Es como que si vos no usás ese sistema, no tenés ese tipo de cosas, no perteneces. Y en algunos casos puede llegar a situaciones realmente graves y de mucho dolor, ¿sí? De identificación. Ustedes sabrán, por ejemplo, que, a ver, les quiero compartir un segundo una imagen. Hola Dalia, soy Cindy. Hola, mi vida, ¿cómo estás? Vamos a, un segundito, a apagar los micrófonos, Cindy, y después al final charlamos, dale. Ahí tenemos, por ejemplo, que los códigos de determinados grupos hacen que una persona se pueda sentir excluida, ¿sí? Que pueda sentirse no querida en una determinada reunión, ¿sí? Por ejemplo, nosotras sabemos que si estamos, por ejemplo, en el templo, un día de Rosh Hashanah, nadie va a venir que sepa, ¿no? Con una cartera y un celular en la mano, y por ahí si la persona no sabe, ignoraba esos códigos, por ahí alguien la puede incomodar o avergonzar o hacerla sentir mal, por ahí la persona ni sabía y llegó ahí porque vino de otro país, de otra ciudad, y pensaba que no sé, que podía encajar, y esa situación hace que al estar diferente al grupo, ¿sí? Que podía, como dijimos recién, pueden ser un grupo de adolescentes que tienen códigos, que tienen determinadas maneras de un determinado lenguaje, una determinada impronta, aparece alguien que no encaja con eso y que puede pasar esta situación de incomodarse y sentir esa vergüenza. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las chicas, de las adolescentes, ¿sí? Donde hay como si dijéramos, bueno, hay un estándar, tenés que ser bella, tenés que ser delgada, y como si todo eso fuera poco, tenés que aparte ser alta. Entonces, todo eso está asociado a ser exitosa, a ser pro, digamos, a que entonces voy a ser querida y aceptada.
Y muchas veces, no digo que sea el único caso, ni que sea el motivo único, pero puede llegar a situaciones en donde las chicas, por no responder justamente al prototipo corporal del grupo, terminan sintiendo mucha vergüenza por sus características, y por ahí son chicas que, como la vez pasada en una de las conversaciones salió, que si no se compara con el resto no se ve una chica gorda, y puede hasta llegar a situaciones realmente de anorexia o de bulimia, de mucho malestar y de mucha angustia, y muy peligrosas también. Y esto, digamos, hay que tener cuidado y acompañar, digamos, todo este tipo de pensamientos, ¿sí? Que ya conocemos que vienen aparejados de trastornos de alimentación o de otro tipo de malestares que también hacen mal. Después también está lo público y lo privado. Las que estuvieron la vez pasada en la conversación anterior, seguramente recordarán el ejercicio que yo les dije, ¿se acuerdan del vecino? De simular todo un día que hay un vecino con nosotras, escuchándonos todo el día, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a hacer la misma, Dalia, le voy a hablar de la misma manera a mis hijas, a mi marido, me comportaría de la misma manera. ¿Por qué no? Porque nosotras, lo público y lo privado, hay un límite, nosotras ponemos el límite. ¿Cuánto exponemos de nuestra vida privada en lo público? Y de repente, por ahí algo que era de mi familia privado trascendió a lo público y también puede generarme una vergüenza, algo que por ahí no quería que se sepa, o no tiene por qué ser algo malo, puede ser algo simplemente privado, que uno todavía no quería que la gente lo sepa, y la gente por ahí habló, entonces también te avergonzó. Entonces, nombramos distintas situaciones en donde existe una persona que es el avergonzador, que esa persona puede ser uno o varios. En el ejemplo de la nena, era hasta la mamá sin querer la avergonzó al alzarla y decir que se había hecho pipí, los compañeritos, la maestra, ¿sí? Y está la segunda parte, que es el que siente la vergüenza, que es el avergonzado. Entonces, nosotras, que además de todo sabemos lo que implica para la Torá hacerle pasar vergüenza a alguien, ¿sí? Lo grave que es esto, pensar muy bien cuando nos toca estar del otro lado, por ahí no de ser la que pasó vergüenza, sino de que nos dimos cuenta de algo de otro, por ahí, no sé, alguien que, una pavada, les digo, que tiene un botón desabrochado, decirle en un costadito, desde una cosa así que es una cosa chiquitita, una tontera, a algo que puede ser realmente significativo para la persona, y poder ponernos en el lugar del otro. Ahora, en primera persona, nosotras, ¿sí? Cuando nosotras nos toca ser la avergonzada, saber que no es lo mismo separar el hecho, ¿sí? Lo que pasó, de quién soy yo, ¿sí? Esto es la identificación con lo que me pasó, y después digamos, salir de eso, correrme de lo que me pasó, que no es porque una persona, supongamos, una persona que tiene que dar una conferencia, y va al escenario, va por el escenario con su carpeta, con lo que tiene que hablar, y en el camino se tropieza y se le cae la carpeta con todos los papeles. ¿Está bien? Una cosa es la persona, esa persona puede ser un buen conferencista, puede ser un médico que tiene que hablar de un determinado tema. Lo que le pasó, se tropezó, sí, se tropezó, pasó vergüenza, y por ahí sí pasó vergüenza. El tema es cuánto tiempo me quedo aferrada, me quedo pegada a esa situación que me hizo pasar vergüenza. Yo no soy la que sé, digamos, el haberme caído, el haberme tropezado, no quiere decir de que por eso soy un mal médico y no puedo dar la conferencia que tenía que dar. Hay que separarlos tanto. Cuando nosotras, o la persona que está avergonzada, no sostiene, digamos, no puedes hacer esa separación y se queda agarrado, aferrado a eso que falló mucho tiempo, es cuando se torna disfuncional, y es cuando la persona no puede actuar socialmente con tranquilidad. Si hay preguntas, me interrumpen, miro el chat a ver si hay alguna pregunta. Ok, hay una pregunta en relación a chicos de primaria que enfrentan esta clase de situaciones. Perfecto. Bárbaro. Bueno,
la vamos a dejar para el final. O sea, yo quiero primero contarles cómo funciona una situación de vergüenza, todos los personajes que participan y cómo, porque también cuando son casos particulares hay que ver quiénes son los docentes, quién puede intervenir. Esta misma charla, si Dios quiere, la van a escuchar varios docentes, entonces también es como cada uno recibe y toma esta información y hasta dónde uno se hace responsable también, ¿no? De tener a su cargo chicos y ser conscientes de que son Neyamot y que uno está educándolos y cómo uno puede marcar un chico, ¿no? Bueno, esta foto me encanta porque es como si fuese un rey, ¿no? Que está arriba de la escalera y que los demás son sus súbditos, ¿no? Como que tienen que acatar al rey, ¿no? Entonces es el avergonzador que se burla, que humilla y que descalifica. Entonces decimos que sin un avergonzador no hay un avergonzado. ¿Sí? La situación de burla, la situación de humillación y de descalificación lleva a situaciones de mucho resentimiento, de mucho malestar, de mucha desorganización, tanto si vemos que le pasó a una persona como si nos llega a pasar a nosotras en algún momento, que ojalá que nunca. Pero bueno, en la vida pasan cosas, ¿sí? Y nadie está exento a este tipo de situación, o como preguntaba recién una mamá respecto de un hijo. Entonces, por lo general, y acá vamos a pasar de lo que son los chicos a los adultos, cuando los chicos son chicos, el avergonzador normalmente puede ser un padre sin querer, un hermano, los docentes, los maestros, pueden ser los amiguitos, los compañeritos, como fue el caso de esta nena que yo les conté, ¿sí? Ahora, cuando nosotros vamos creciendo, nos vamos haciendo adultos, vamos madurando, ese avergonzador pasamos a ser nosotras mismas. ¿Qué significa ser nuestras propias avergonzadoras? Es una voz interna que tenemos nosotras, ¿sí? Que nos decimos, ¿vieron cuando yo les decía, qué te decís frente a esta situación? ¿Para qué te decís lo que te estás diciendo? Bueno, con la vergüenza pasa esto. Hay como una voz imaginaria, interna, ¿sí? Que nos viene a marcar lo que fallamos, y eso se va instalando como un sentimiento habitual. Entonces, ahí es cuando la persona pasa a ser vergonzosa. Es cuando digo, no, a mí no me gusta esto, no me gusta lo otro. Y a veces hay situaciones de mucho estrés, genera mucho malestar. Hay personas que, por ejemplo, no les gusta ser anfitrionas de sus fiestas, o que cuando le toca ser la que baila con la homenajeada, están temblando, están transpirando, que no me mire, que no me saque, y a veces es la propia hermana, o es la fiesta de ella, o es de la mamá, del papá, de una cuñada, y realmente es súper estresante. Y el que no pasó por esta situación de sentir esa vergüenza, no lo sabe ni lo entiende hasta que no le pasa, hasta que no ve que le pasa a alguien cercano o que lo vive en carne propia. Después está también el tema de el avergonzador, ¿sí? ¿Por qué descalifica? Algo de esto ya les nombré, pero lo quiero extender un poco. ¿Por qué descalifica el avergonzador? De alguna manera cree el descalifica, digamos el avergonzador, él cree que si él es el que marca el error en el otro, entre comillas, cree que a él no le va a pasar. O sea, estoy afuera del problema, es el otro el que está expuesto, es el otro, como les dije antes, como el víctima y la protagonista, ¿sí? Que está en una situación en donde yo estoy afuera porque es el otro el que está con problemas. Y esto es una forma muy precaria, ¿sí? De diferenciarse del otro. Cuando nosotras vamos construyendo nuestra identidad pública y nuestra identidad privada, tenemos que saber que no es a cuestión del otro, ¿sí? A veces nos puede pasar que es otro el que trata de diferenciarse y decir, no, porque ella no sé qué cosa, porque ella no sé lo que otro. Pero en verdad tenemos que saber que cuando estamos fortaleciendo nuestra identidad, y esto lo hablamos muchísimo cuando hablamos de autoestima, en las 2 charlas que tuvimos de autoestima hablamos mucho de qué cosas nos ayudan a fortalecer y qué cosas no. Hay que saber que el avergonzado lo que trata es de mostrar, poner sobre la mesa ese contraste de que él es más que yo. ¿Sí? Bueno.
esta situación de esta forma pobre de construir nuestra identidad, ¿sí? Que degrada al otro, que es precaria porque está como desprestigiando a la otra persona, nos limita, ¿sí?, de poder disfrutar y de ser solidario con nuestros compañeros. Es una forma como disfuncional que tiene la otra persona, ¿sí?, y que lleva y aparece situaciones de competencia, ¿sí?, que bueno, podemos hablar horas de lo que es la competencia, pero de alguna manera es avergonzar al otro y poner en evidencia de que yo estoy afuera de eso y que a mí eso no me va a pasar. Mucho tiempo atrás había un modelo donde se creía que avergonzar de alguna manera públicamente a un alumno era una función pedagógica, que yo quiero creer que hoy ya esto está de modé y que no está, pero hay todavía resabios de esta situación, donde por ejemplo, yo me acuerdo cuando era chiquita que veía películas donde el alumno tenía que escribir en el pizarrón tantas veces lo que se equivocó, o donde el alumno pasaba al frente y pasaba vergüenza y donde se lo exponía, porque se suponía, digamos, que pedagógicamente si yo te expongo a esa situación de vergüenza, vos vas a sentir, te vas a fortalecer y no lo vas a hacer más. Lejos de esa creencia, sí, sabemos que eso trae humillación, que trae mucho dolor, y afortunadamente creo que ya esta creencia quedó, digamos, o sea, descartada, esta forma de creer, pero bueno, sabemos que esto no genera un aprendizaje y menos que se pueda sostener en el tiempo, o sea, esto de te vas al rincón, o creo que ya hoy por hoy la invitación es a pedir, a ofertar, ¿sí? Como hablamos la vez pasada sobre pedidos y ofertas, cuando hay algo de un hijo nuestro que no nos gustó, en vez de castigarlo, o sea, buscar la forma de entrar por los pedidos, ¿sí? Como habíamos dicho, yo te pido tal y tal cosa. Díganme si hasta ahora hay alguna pregunta que tenga que ver puntualmente con esto, de lo que estamos hablando. A ver. Ay, qué lindo lo está escuchando Denise con la hija, qué bueno, está bueno escuchar esto con los chicos. Porque a veces hay un tema que los chicos les da tanta vergüenza, hoy lo hablaba justamente con una persona que está acá en el chat, no sé si quiere después que abra el micrófono y que lo cuente, que estuvo muchos años en educación, y pasa muchas veces que los propios chicos tienen vergüenza de contarle a los papás lo que les pasó o de decir lo que pasó. A nosotras como adultas también una situación que nos avergüence y que nos haga sentir mal, también nos va a poner en una situación de incomodidad de compartirlo, porque por lo general, como les dije, desorganiza y trae mucho, mucho dolor. Entonces, cuando el avergonzador nos está acosando de alguna manera, nos está poniendo, nos está haciendo sentir mal, tiene una parte que es muy dañina porque lo que dice es verdad. No es que dice una mentira, me está avergonzando con algo que realmente pasó, o que no controlé el esfínteres, o que estaba hablando y empecé a tartamudear, o que estaba caminando yo en el escenario y me tropecé, o lo que fuere que me hizo pasar vergüenza. Entonces, es una parte como muy dañina, donde el avergonzador pone en evidencia mis carencias, en lo que yo fallé, de una manera que me descalifica, que me humilla y que es burlándose de mí. Y esto también deja muy mal parado para mí, ¿no? Desde mi observador, no solamente al avergonzado, sino al avergonzador, porque habla peor del que habla que del que lo padece. Pero estar en el lugar del que lo padece, realmente no creo que a nadie le guste estar en esa situación. Lo que tiene también muchas veces el tema de la vergüenza es que son situaciones que son de un minuto para el otro. Es decir, hasta hace un minuto, ¿sí?, no estaba esa situación que me avergonzaba y de repente eso modificó mi situación. Ahí está hablando del tema de la identidad que se asocia al aspecto, ¿sí? Al aspecto que yo menos desarrollé. Es decir, que por ejemplo, de lo que yo les decía recién, ¿sí?, la nena esta que pasó esa vergüenza, hasta hace unos minutos antes de haberse hecho pipí, ella estaba feliz, contenta, era buena alumna, tenía
muchos amigos, socialmente aceptado. Ahora, ¿qué pasa? Ella asocia ese aspecto, digamos, menos desarrollado de ella, ¿sí? Donde ella se le escapó el pis y donde ella queda al descubierto de determinada situación, ¿sí? Y se aferra a eso, es como que queda pegada a que ella es esa nena que se hizo pis. Y hay un contraste tan grande con la otra nena, que era la buena alumna, la querida, que no puede articularlo, no lo puede articular. Entonces, la gente que está en situaciones de este tipo pasa muchas horas, les diría a veces días enteros, sumergidos en esta situación y no sabe cómo salir. Y por ahí, para empezar a pensar en cómo curamos la vergüenza, o cómo llegamos a la solución de esto, ¿sí? Miro el reloj porque hoy tenemos que entregar, -5 tenemos que entregar. Bueno, por ahí la parte más difícil de cómo llegar a la solución, o cómo se cura la vergüenza, es aceptar y mostrarle a mi avergonzador, que como dijimos hace un rato puede ser interno, ¿sí? Es la voz yo misma que me puedo estar diciendo, vos no servís para nada, mirá cómo te caíste, o mirá cómo tartamudeaste, o mirá, digamos, o sea, la misma persona que tiene ese discurso de herirse y de decirse cosas que la lastiman, tiene que empezar a aprender que la vida es un proceso de aprendizaje y que no hay quien haya llegado a ser la mejor bailarina sin haberse caído, o el mejor pianista sin haberse equivocado, o el mejor orador sin haber tenido algún tipo de sketch en donde se cayó, se tropezó, o se olvidó lo que tenía que decir. Entonces, tenemos que entender que esa parte, ¿sí?, que más trastorno nos trae, ¿sí?, debe ser comprendida para poder transformarse. La tenemos que entender, ¿sí?, a la parte esa que está avergonzada. Y para eso hay que revisar el discurso justamente de esa voz interna, lo que yo me voy diciendo y cuál es el mensaje que tengo para mí en relación a eso. ¿Está bien? El avergonzador interno, la voz interior, ahí está la misma persona diciéndose en el oído, ¿sí? Vos servís, vos no servís, o para qué hiciste esto, o para qué hiciste lo otro. Entonces, lo que podemos empezar a decirnos a nosotras mismas es que el desafinar, el de tartamudear, el tropezarnos, o lo que sea que hayamos fallado, ¿sí?, ese aspecto que me viene a mí a informar todo esto, no es un profesor que viene a tomar examen todos los días, ¿sí? Uno cuando estudia, va aprendiendo, se equivoca, da un examen, se saca un 7, después un 8, después un 6, después un 10. No es, doy examen, me aprueban, me reprueban, doy examen, me aprueban, me reprueban. Esto es un aprendizaje, es una construcción. Entonces, en la medida que yo pueda enfrentarme a esa voz interna que me estoy diciendo cosas que no me son habilitantes, que me están siendo disfuncionales, tengo que ir pudiendo desarmar ese discurso y hacer entender, digamos, o hacerme entender a mí misma, que es un proceso, ¿sí?, que no es que uno se va equivocando y va construyendo, y que somos aprendices, en la vida vivimos siendo aprendices, y que uno ensaya, explora, acierta, desacierta y se equivoca, y esto nunca termina, porque es un proceso que nunca se termina. Y el espacio de aprendizaje para el aspecto avergonzador, hay que poder, digamos, yo les cuento cómo funciona esto. Si fuese que uno está en una conversación individual, en un coaching individual con una persona, hay muchas formas de desarmar estas creencias limitantes, o de desarmar esos discursos que nos estamos diciendo. Pero de modo general, es por lo menos poder entender que hay que transformar, digamos, en vez de ese acusador, en un colaborador. ¿Sí? Una cosa es que me venga a mostrar, vos te equivocaste, vos hiciste esto lo tenés que revisar, y otra cosa es que me descalifique, que yo me crea esa descalificación, y que por consecuencia de eso me quede
identificada todo el tiempo y pegada a ese error que yo tuve. Entonces, si yo me quedo asociada a ese aspecto el que me equivoqué, en lo que fallé, y vuelvo al ejemplo de la nena, si la nena se queda pegada al que ella no controló ese interés, no va a poder volver a la escuela, no va a poder mirar a sus compañeritas porque la vergüenza la va a carcomer, y eso desorganiza. En cambio, si ella puede entender de que ella no es la que o sea, es la que se hizo pis, pero ella no es la nena que todos los días se hace pis. Fue una situación, por ahí necesita una ayuda, incluso hasta de alguna medicación, o no, por ahí fue un episodio aislado. Entonces, como todo, me tengo que amigar con eso y tengo que poder entenderlo para poder hacer ese aprendizaje del que yo les estoy hablando, de desidentificarme de eso que yo fallé. Entonces, una persona sí puede ser un excelente actor a pesar de que se cayó, o un orador puede ser un excelente orador a pesar de que tartamudeó, ¿sí? Y tengo que tomar distancia de eso que fue el fallo, para desidentificarme de eso y volver a saber que la nena puede ser la excelente alumna, la que tiene muchos amigos, el orador que es exitoso y le va bien, y entender que esto es un proceso. Y saber, como les dije antes, que si esto se prolonga en el tiempo, el no desidentificarme con el fallo, es cuando se va a hacer algo crónico. Y cronificar un hecho de vergüenza, después va trayendo más dolores, más carencias y más malestar. Entonces hay que tratar de desarticular estas cosas, la verdad que manos a la obra, como siempre les digo, poder trabajar cuál es la emoción que a mí me está atravesando, ¿sí? Distinguirla y ponernos manos a la acción. Hoy es la vergüenza, el otro día fue la envidia, otro día fue el miedo, la emoción que sea que estemos atravesando. Y de esa manera hasta puedo incluso tener una actitud conmigo, digamos, asistencial. ¿Qué sería esto? Por ejemplo, si yo soy esa oradora que tengo que ir a dar una charla, una conversación, ¿sí? Y en el camino al escenario me tropiezo y me caigo y se me caen todos los papeles, hasta puedo cuando remontar la situación y juntar todos los papeles y llegar al escenario y decir, no puedo creer lo que me pasó, qué torpe que fui, como hasta reírme de mí misma y nada, y entender que son cosas que pasan. Y hay un ejemplo de un cantante que estaba muy nervioso antes de salir a un recital, y cuando empieza, que sale, se abre el telón y se prenden las luces, él solo empieza diciendo, la verdad es que estoy muy nervioso, tengo muchas ganas de que les guste mucho lo que voy a cantar, y me gustaría que sea de valor para ustedes, algo así. Entonces, esto hace que afloje toda esa tensión, donde él mismo abre, ¿sí? Lo que le está pasando, y me convierto, en vez de ser mi propio avergonzador, que me humillo y que me tiro abajo, en un testigo amoroso, en donde yo soy cómplice, soy mi mejor amiga para poder encarar lo que me toca vivir. Y creo que no me estoy diciendo, una cosa que no me quiero olvidar también es que todas somos seres sociales, esto lo hablamos la vez pasada, y como yo les dije la vez pasada, todos tenemos la necesidad de que el otro nos acepte, de que el otro nos tenga cariño, no digo de gustar al otro, pero sí, es un poco el sentirse querido y aceptado por el otro. Y acuérdense cuando yo siempre les digo, o se los he dicho por lo menos en una o en dos conversaciones, de 1 a 10, ¿cuánto impacta a vos la mirada del otro? Y fíjense que para esta emoción, que para la vergüenza, impacta y mucho, muchísimo, porque la vergüenza hace ese pajarito interno que yo les decía, el avergonzador interno, hace que yo, por miedo a que a los demás no les guste lo que yo tengo que hacer, cantar, tocar el piano, lo que fuere que me toque hacer, o una situación cotidiana, cada una llévelo al ejemplo que les dé vergüenza a ustedes, me va a llevar a decir, no, pero si al otro no le gusta, mejor me quedo callada, entonces no hago nada, y esa posición dijimos que es una posición de víctima, en donde no logro cosas, no me propongo metas, no diseño mi futuro,
estoy en una actitud de cuanto menos se me vea, mejor yo me río de otro, en vez de que nadie se ría de mí, y es como una bola de nieve que se va cada vez ensanchando, y que después romper con eso cada vez es más difícil. Ese contraste, ¿sí? De lo que yo quisiera que la gente piense de mí, de lo que yo creo que están pensando, genera ese malestar, entonces hay que trabajarlo. La invitación, una pregunta que las invito a hacerse para cuando tengan este tipo de situaciones, es ¿qué es lo que a mí me avergüenza? ¿Sí? O sea, ¿cuál es mi temor? ¿Cuál es mi miedo? Que lo traten de escribir en una hoja, todo lo que puedan. Lo que a mí me avergüenza es lo completan, lo van escribiendo. ¿Cuál es mi temor? ¿Qué tengo miedo de que la gente piense que diga qué cosa, el avergonzador externo? ¿Qué pueden decir de mí? Anótenlo, tengan un registro de todo eso. Tengo miedo a pasar el ridículo, soy torpe. Díganse todo lo que ustedes también se dicen. Pueden hacer, si quieren, como 2 columnas. ¿Vieron cuando yo les hablaba de la columna derecha y la columna izquierda? Digamos, lo que pasa realmente y lo que yo me digo. Entonces, pongan por un lado, miedo a qué tienen de que pase con el otro, y cuál es el discurso que ustedes están diciendo y que se van boicoteando. Entonces, de esta manera podemos ir por lo menos conociendo cuáles son los juicios, los pensamientos que ustedes tienen de lo que el mundo piensa de ustedes y de lo que ustedes piensan de ustedes. Creo que con esto completamos el tema de lo que es la teoría. Voy a volver a la pregunta que había quedado pendiente, y de paso, si tienen más preguntas, la pueden sacar el micrófono y hacer las preguntas. A ver, ¿qué herramienta le darías a un chico de primaria para enfrentar esta clase de situaciones? Bueno, habría que ver a qué llamás esta clase de situaciones. No sé puntualmente a qué te referís, pero a una situación como la de la nena, de que quedó avergonzada, una situación, no sé quién pregunta, si quieren sacar el micrófono y preguntar, por ahí es más fácil. O cualquier pregunta que quieran hacer, o cualquier comentario, no hay ningún problema, desactiven los micrófonos y me pueden preguntar. Saca el micrófono, Dina, dale. Saca el micrófono. Ya lo saqué. Ah, dale. No sé si lo hablaste quizás al principio, porque yo entré 6:10:15 a la charla, pero cuando uno es vergonzoso de por sí, digamos, como vos diste el ejemplo del bailar, hay una chica, por ejemplo, que no le gusta bailar, no le gusta entrar en una charla, no le gusta mostrarse, pero ya demasiado, como que ya es una cohibición de parte de ella. ¿Existe, digamos, hay que tratarla, o es una cosa que uno la puede, porque si bien todo está bueno para una Bat Israel, que sí tengo un poco de vergüenza, pero no ya demasiado? Como decir, que se les va la mano y no quieren, no, esto no, lo otro no, prefieren quedarse mudas, no saludan, no nada, porque es como un sentimiento que no sé qué es de dónde radica. Ok, bueno, como dijimos, la vergüenza tiene varias facetas. Hay una parte que es funcional, que es la que justamente, como vos decís, una Bat Israel tiene que tener esas midot de ser cuidada, de ser recatada, el tono de voz, ¿no es cierto? Porque sabemos que el tzniut no es solamente la vestimenta, todo lo que vos nos enseñás, lo que nos enseñás toda la vida. Pero sí hay digamos, ya, porque voy a cerrar los... La que quiere preguntarse desactiva el micrófono de cada una. Entonces, pero como vos decís, hay que ver caso por caso. Si esta chica, de la que vos me estás poniendo como ejemplo, es una chica que le hace disfuncional el tema, que esto le hace que cada vez que tiene un bat, por ejemplo, ¿cuántas nenas a la edad de bat tienen que hacer ese discurso, que lo viven como una tortura, pobrecitas? No hay obligación. Yo me acuerdo que una amiga nuestra dijo, voy a poner fotos de la familia con un texto que ella si quiere lo lea, si no lo escribo. Uno tiene que ir acompañando el proceso de cada persona y de cada hijo.
Lo que sí es importante detectar cuando es algo que hace disfuncional a la persona, que esta nena, llegado el momento, tiene que ir a casamientos y no puede ir, o como yo contaba de una persona muy allegada a mí que lo sufre, se transpira, se pone nerviosa, tiembla, le toca la mano, está empapada, ¿viste? Pobrecita, cuando le toca hacer el bar mitzvah de sus propios hijos, está temblando. Bueno, eso merece realmente, para mí, desde mi lugar, digamos, para ayudarla y para que no sufra, porque yo entiendo que todo es para ser feliz. O sea, que todo nuestro trabajo es para ser feliz. Y si a mí esto me es disfuncional y me genera malestar, incomodidad, y me trae repercusión, porque esto afecta después a un shidduch, afecta a sentarme en la mesa con mis suegros, afecta a sentarme con mis amigas y contar lo que me está pasando, y trae, digamos, cosas que la va a ir poniendo en situaciones de mucho malestar. Por ahí, no sé, con una pequeña terapia o con 2, 3 coaching, lo resuelve. O sea, realmente el coaching en este sentido es muy poderoso, tiene herramientas muy concretas, donde te ayudan, ¿sí? O sea, cada uno con el profesional que quiera, digamos, con la derivación de quien merezca ser una persona que sepamos que esté alineada digamos, a la forma de vida de cada uno. Pero si le resulta disfuncional y esta chica pobre lo padece, ¿para qué? O sea, vamos a tratar de desarticular y de desatar los nudos que a cada uno le esté oprimiendo, porque estoy segura que le está oprimiendo. Si es que ella lo manifiesta, si ella puede vivir con eso y no le es disfuncional, listo. El problema es cuando esto me afecta a mi ser cotidiano, a las actividades que yo tengo que frecuentar y que tengo que hacer. Ok, perfecto. Gracias, Dina. ¿Quién más, chicas? Tenemos unos minutitos más. ¿Alguna otra pregunta? Está bueno, aprovechemos el chat. O sáquense los micrófonos y pregunten lo que quieran. ¿Alguna reflexión? No tiene por qué ser una pregunta, chicas. ¿Alguna reflexión que quieran hacer? El otro día cuando apagamos los micrófonos, cuando ahora voy a sacar la grabación así,